Vamos a hablar de la nomenclatura del MHC. Podemos identificar los productos del MHC con anticuerpos, por ejemplo, anticuerpos anti-HLA de R4, pero los anticuerpos no identifican el alelo en el locus. Para comprender mejor la nomenclatura del gen, es importante conocer que una característica del MHC es su gran variabilidad alélica y que cada alelo recibe un número según el orden de descubrimiento, alelo 01, 02, 03 y 04. Los genes se denominan de la siguiente manera: HLA, el nombre del locus A, B o C, asterisco y el número del alelo. Los dos primeros números corresponden al grupo y los siguientes dos números al alelo en particular. En este ejemplo se hace referencia al alelo 2707 del locus B del HLA. En el caso de los genes de clase 2, se nombran de la siguiente forma: HLA, el nombre del locus, que puede ser de P, de Q o de R. La cadena codificadora, se utiliza una B si es una cadena beta o A si es una cadena alfa. Asterisco, el número de grupo y alelo de ese grupo en particular. En este ejemplo se hace referencia al alelo 0401 de la cadena beta del DR del HLA. Los alelos se enumeran según el orden de descubrimiento. Por ejemplo, los alelos de la cadena beta 1 del DR pueden ser 0101, 0102, 0103 y así sucesivamente. Lo mismo para todos los demás alelos de otros loci. El MHC tiene las siguientes características: es poligénico, polimórfico y se expresa de forma codominante. Poligénico significa que existen muchos genes que codifican proteínas diferentes con la misma función. Ya hablamos que el polimorfismo se refiere a la gran variabilidad alélica. MHC es uno de los sistemas más polimórficos. Hasta el momento los alelos descritos para clase 1 son más de 2000 para clase A, más de 1800 para clase C, más de 3000 para clase B, a diferencia de clase E, F y G, que son menos polimórficos. Para los genes de clase 2 hay 1456 alelos para DRB, 415 para DQB y 190 para DPB. Es importante hacer notar que los más polimórficos son DR beta 1 y HLA-B. El polimorfismo produce cambios en la plataforma en donde se ancla el péptido que se va a presentar, de tal manera que a mayor polimorfismo existe mayor variabilidad en el surco y la posibilidad de presentar antígenos es mayor. Otra característica del MHC es la codominancia. Esto significa que en las células diploides se expresan los alelos maternos y los alelos paternos. Esto quiere decir que una persona heterocigota para 3 loci de clase 1 expresaría 6 diferentes proteínas en la superficie de sus células. En el caso del MHC clase 2, la complementación de cadenas alfa y beta puede ser en cis. Esto quiere decir que se aparean las cadenas alfa y beta del mismo cromosoma, o sea, de un mismo progenitor. Pero también pueden ser complementación en trans. Eso significa que en el retículo endoplasmático se puede aparear una cadena beta y una cadena alfa de cada progenitor. La codominancia y la complementación en trans amplían la posibilidad para presentar antígenos, pues cada individuo heterocigoto podría expresar de 10 a 20 moléculas de clase 2. A continuación, vamos a discutir cuál es la asociación del MHC con enfermedad. Algunas patologías se pueden transmitir por herencia de un solo gen. Por ejemplo, el síndrome del linfocito desnudo por deficiencia de los genes que codifican la tapacina, que es una proteína que transporta las moléculas clase 1 y clase 2 a la superficie. La deficiencia congénita de factores de complemento que se asocia al lupus. La hiperplasia suprarrenal congénita por una mutación en el gen que codifica la 21-hidroxilasa. La hipotricosis del cuero cabelludo por una mutación en el que se codifica la corneodesmosina, que es una molécula de adhesión intercelular. Y la sialidosis, que es una enfermedad de depósito ocasionada por deficiencia de neuroaminidasa 1. Algunos genes del MHC se han relacionado con la probabilidad de desarrollar enfermedades infecciosas, cáncer de cuello uterino, hemocromatosis y reacción adversa a drogas.
Es importante considerar que algunos otros genes son protectores y que disminuyen el riesgo de padecer una enfermedad, por ejemplo B27 y B58 en la progresión de la infección por VIH. Desde hace varios años se conoce que las enfermedades autoinmunes tienen un componente genético importante. Por ejemplo, en diabetes mellitus tipo 1, la concordancia entre gemelos idénticos es de 35 a 50%, comparado con 5 a 6% en gemelos dicigotos. Por análisis de ligamiento y estudios de asociación, se ha demostrado que estas enfermedades se heredan de forma poligénica y que los individuos que las padecen heredan muchos polimorfismos genéticos que junto con algún factor ambiental favorecen el desarrollo de la enfermedad. El principal riesgo genético para autoinmunidad se encuentra en los genes del MHC clase 1B y de clase 2. En múltiples estudios se ha encontrado que algunos alelos del MHC son más frecuentes en pacientes con enfermedades autoinmunes que en la población sana. En esta tabla podemos ver la frecuencia de algunos productos del MHC en población enferma comparado con controles sanos. Es importante observar que hay individuos con la enfermedad y sin el alelo de riesgo y que existen individuos portadores sanos. De acuerdo con estos datos, se puede calcular la posibilidad de desarrollar una enfermedad en individuos portadores de estos genes. La asociación más fuerte se ha encontrado entre alelos del HLA-B27 y espondilitis anquilosante. En poblaciones europeas, los pacientes B27 positivo tienen una probabilidad de más de 100 para desarrollar espondilitis anquilosante. Otras patologías se asocian a alelos del HLA-DR-beta1 como artritis reumatoide, diabetes mellitus, esclerosis múltiple, lupus eritematoso sistémico. En esta diapositiva aparece un nuevo concepto, el de haplotipo. Para comprender el concepto de haplotipo, los genes de los LOS y del MHC se encuentran muy cercanos. Esto hace que la frecuencia de entrecruzamiento durante la mitosis sea menor del 0.5%, o sea, un entrecruzamiento una vez cada 200 mitosis. Por eso todas las personas heredan los alelos codificados por esos LOSI como un grupo. Cada grupo de alelos se denomina haplotipo. Este diagrama ilustra de forma más clara la herencia de diversos haplotipos en una familia. Como se puede observar, se heredan completos de generación a generación, excepto en R, que es producto de recombinación. En enfermedades autoinmunes, se ha encontrado que algunos alelos del DR pueden heredarse con un alelo particular del DQ, con una probabilidad mayor que la predicha por la casualidad. Por ejemplo, un haplotipo de riesgo para diabetes mellitus tipo 1 sería el alelo 0401 de la cadena beta del DR con el alelo 0302 de la cadena beta del DQ con el alelo 0301 de la cadena alfa del DQ. Y el otro de riesgo sería el alelo 0301 de la cadena beta del DR con el alelo 0201 de la cadena beta del DQ con el alelo 0501 de la cadena alfa del DQ. Este desequilibrio de ligamiento puede extenderse a segmentos cromosómicos más largos. El haplotipo 8.1, formado por los alelos HLA A0101, B0801, DR beta 0301 y DQ beta 1 0217, es frecuente en la población blanca del norte de Europa y se ha asociado a diversas enfermedades como inmunodeficiencia común, miastenia gravis, dermatitis herpetiforme, respuesta pobre a inmunización por hepatitis B y aumento de TNF o disminución de interleucina 5 in vitro. Es importante también hacer notar que los individuos homocigotos de un gen de riesgo o heterocigotos de dos genes de riesgo desarrollan una enfermedad más agresiva. Por ejemplo, los pacientes con artritis reumatoide homocigotos para HLA-DR beta 1 0401 o heterocigotos 0401 y 0404 serían portadores de una enfermedad más agresiva. Si estos pacientes tuvieran en cambio un alelo protector como 0402, el comportamiento de la enfermedad sería más benigno. Al analizar la relación entre el MHC y enfermedades autoinmunes, es importante considerar que la presencia de cualquiera de estos alelos no implica que su expresión cause una enfermedad. Recordamos que existen otros genes que regulan también la respuesta inflamatoria.
Es importante considerar también que las enfermedades autoinmunes no se heredan de forma mendeliana, y aún en gemelos idénticos, la presencia de estos alelos no asegura que van a desarrollar la enfermedad. Entonces, la relación del MHC con enfermedades podría explicarse porque las diferencias alélicas pueden modificar la respuesta inmune según la capacidad de presentación de antígeno de cada molécula. Algunas especies con menos polimorfismos en este sistema genético son más susceptibles a algunas infecciones. La tolerancia inmune se desarrolla en el timo gracias a la presentación de antígenos propios a los linfocitos T nacientes. Es posible que la ausencia de una molécula del MHC permita la supervivencia de células autorreactivas. Y dos explicaciones más, la del epítope compartido y el remedio molecular, que podrían explicar la presencia de autoinmunidad relacionada al MHC. Hay mucho más por hablar del MHC, entre otros temas, su papel en el rechazo de injertos, en el éxito de un embarazo, en la definición de paternidad, en la asociación de diferentes enfermedades autoinmunes en un grupo familiar o la frecuencia de enfermedades autoinmunes en una población. Y el hecho que la variabilidad alélica del MHC en diferentes grupos étnicos se ha utilizado en estudios poblacionales y antropológicos para explicar el origen y las migraciones del hombre.